Continuando con la historia de Iberoamérica, hoy vamos a hablar de Mesoamérica, Brasil, el Caribe y la llegada de los españoles al continente. En las primeras entregas ya hablamos de lo que había antes de la llegada de los españoles. También hablamos de mitos sobre la conquista española. Creo que voy a incluir un video que igual ya había hecho hace tiempo sobre que el territorio no eran colonias, no me acuerdo bien cómo se llama el video. Y también ya hablamos del problema del otro. Entonces el día de hoy sí vamos a hablar un poquito más, ya que abarcamos como ese tipo de conceptos y esa forma de pensar el poblamiento de una manera más general. Hoy sí vamos, digamos, a hablar un poquito más en términos históricos. Comenzamos con una superficie de 900.000 kilómetros cuadrados, donde la geografía parece un mosaico indomable, Mesoamérica. Desde las tierras bajas tropicales, densas y húmedas, hasta las mesetas templadas de las tierras altas, el entorno exigió una adaptación sin precedentes. Fue en este escenario donde, hacia el 1300 a.C., emergió la cultura olmeca en la región del Golfo de México. No fue simplemente un asentamiento, sino el nacimiento de una estructura compleja que hoy se reconoce como la cultura madre. En centros como la Venta se erigieron pirámides de barro y colosales cabezas de basalto que pesaban toneladas, lo que evidenció una división del trabajo y una capacidad de ingeniería asombrosa para la época. Los olmecas no solo dominaron la piedra, articularon un panteón religioso centrado en la figura del jaguar y sentaron las bases del calendario y la escritura que definirían a Iberoamérica durante milenios, o bueno, durante siglos más bien. Tras el declive de los centros olmecas, el pulso de la civilización se trasladó al centro de México. Entre los siglos 5 y 6 después de Cristo, Teotihuacán se consolidó como una metrópoli de al menos 50.000 habitantes. No se trataba de una agrupación azarosa de viviendas, sino de una ciudad con un trazado urbano avanzado y sistemas de alcantarillado que superaban a muchas ciudades europeas contemporáneas. Su fuerza residía en una economía de agricultura extensiva y redes comerciales que conectaban puntos distantes. De forma paralela, en las tierras bajas del sur y la península de Yucatán, la cultura maya alcanzó su apogeo. Estos grupos destacaron por una arquitectura de bóveda falsa y una escritura jeroglífica cuya complejidad técnica permitió registrar conocimientos astronómicos precisos. Cabe destacar que el uso del concepto del cero por parte de los mayas precedió por siglos a su adopción en el Viejo Mundo, lo que demuestra un desarrollo matemático de primer orden. Si pasamos del esplendor del periodo clásico a las transformaciones posteriores, encontramos una era de fragmentación y reconfiguración. Entre los años 650 y 900 después de Cristo, las grandes metrópolis colapsaron debido a tensiones internas y cambios climáticos que alteraron el equilibrio productivo. Sin embargo, el legado cultural no desapareció, sino que fue heredado por los toltecas hacia el 1150 después de Cristo. Bajo la influencia del rey sacerdote Quetzalcóatl, la ciudad de Tula proyectó su sombra hasta el mundo maya en Chichen Itza, introduciendo una estética y una política marcadamente militares. Este dinamismo se mantuvo vivo con el asentamiento de grupos chichimecas en el Valle de México, quienes adoptaron la cultura tolteca mediante procesos de aculturación, mientras que en la región de Oaxaca los mixtecas sucedieron a los zapotecas, elevando la orfebrería de oro y plata a niveles de maestría técnica que aún hoy asombran por su detalle. La trayectoria de los mexicas comenzó con una migración desde el mítico Aztlán, que culminó en 1325 con la fundación de Tenochtitlán, sobre una isla en el lago de Texcoco. Lo que inició como un asentamiento precario se transformó en una estructura social rígidamente estratificada. La cúspide estaba ocupada por los Pipiltín
o nobles, quienes se formaban en los Calmecac para asumir el mando administrativo y religioso, mientras que los Macehualtín o plebeyos integraban la base productiva. La unidad fundamental era el Calpuche, un sistema de organización donde la tierra se poseía de forma comunal, asegurando la subsistencia del grupo. La base material de este poderío fue la agricultura intensiva, específicamente mediante el sistema de chinampas. Estas islas artificiales fértiles permitían una productividad altísima que sostenía una población creciente. A esto se sumaba un complejo sistema tributario que extraía excedentes de los señoríos sometidos y una red comercial dirigida por los pochtecas. Estos comerciantes no solo intercambiaban bienes suntuarios, sino que operaban como un gremio con funciones de inteligencia para el Estado. Todo este sistema estaba imbuido de una cosmología fatalista. Los mexicas creían vivir bajo el quinto sol, una era que llegaría a su fin si no se alimentaba a las deidades, especialmente a Huitzilopochtli, mediante el sacrificio humano. Esta visión del mundo convirtió la guerra en una necesidad ritual y política permanente. En 1519, Tenochtitlán funcionaba como el centro neurálgico de un imperio que dominaba gran parte del México central. Sin embargo, la aparente solidez del dominio mexica ocultaba fracturas profundas. El resentimiento de grupos como los tlaxcaltecas y totonacas ante las exigencias tributarias y la represión militar creó un caldo de cultivo que los expedicionarios europeos supieron aprovechar. Al analizar el fin de esta civilización, es imperativo evitar simplificaciones. La caída no fue producto exclusivo de una superioridad técnica en el uso del acero o la pólvora. Factores biológicos y sociales jugaron un papel determinante. Las epidemias de viruela, para las cuales la población local no poseía defensas inmunológicas, diezmaron a la población y desarticularon las jerarquías de mando. Las contradicciones internas de un imperio basado en la coacción facilitaron la creación de alianzas que precipitaron el asedio final de la capital lacustre. Aunque el orden político cambió de forma drástica, muchos elementos de la estructura mesoamericana persistieron, integrándose en un complejo proceso de hibridación que definiría la identidad de Hispanoamérica en los siglos venideros. Igual como ya vimos en un video anterior de esta lista, esas alianzas para algunos autores son fundamentales. Y también, como ya vimos, hubo también participación de africanos en estas batallas, africanos libres. Si pasamos de las densas urbes del centro de México hacia las regiones que rodean el Mar Caribe y el norte de Sudamérica, encontramos un panorama humano de una complejidad asombrosa que se extendía desde grupos tribales hasta jefaturas altamente jerarquizadas. En este vasto arco geográfico, la autoridad no residía únicamente en la fuerza, sino en una legitimidad sagrada donde las élites controlaban tanto la producción de recursos como el acceso a lo sobrenatural. Imagine la escena. Jefes que no solo lideraban fuerzas militares, sino que eran vistos como intermediarios con reinos sagrados, poseedores de conocimientos esotéricos y objetos suntuarios que validaban su derecho a gobernar. Esta estructura social dividía nítidamente a la población entre una aristocracia hereditaria y los plebeyos, estableciendo un orden donde la política y la religión eran caras de una misma moneda. En el territorio de la actual Colombia, grupos como los muiscas, taironas y quenúes alcanzaron niveles de organización superiores, sustentados en una base agrícola de terrazas e irrigación que permitía una productividad excepcional. Los jefes muiscas, por ejemplo, dominaban puntos estratégicos como las minas de esmeraldas y sal, recursos que funcionaban como motores de un intercambio regional que llegaba hasta las costas.
hacia la Baja América Central, en zonas de Panamá y Costa Rica. Las jefaturas destacaron en una metalurgia de oro y tumbaga de altísimo nivel técnico. Aquí el poder político se hacía también a través de la cama. La poliginia entre la élite era una herramienta diplomática fundamental para consolidar alianzas con otros linajes y asegurar el control de las rutas comerciales de larga distancia. Hacia el oriente, la Venezuela septentrional presentaba una simbiosis económica fascinante entre los pescadores de las cuencas lacustres, como el lago Maracaibo, y los agricultores de las zonas montañosas. Cabe preguntarse cómo lograban mantener el equilibrio en una región marcada por un militarismo activo. La respuesta reside en que los cautivos de guerra no eran reducidos a una esclavitud impersonal, sino que frecuentemente se integraban a la sociedad receptora mediante el matrimonio, transformando el conflicto en una forma de expansión demográfica. Mientras tanto, en los llanos y la cuenca del Orinoco, el sistema funcionaba como un puente comercial entre los Andes y el Caribe. En estas redes circulaban collares de concha conocidos como quiripa, que operaban como una moneda primitiva y un indicador de estatus que conectaba a cazadores nómadas con agricultores selváticos. Si nos trasladamos al ámbito insular, las grandes Antillas albergaban sociedades que aprovechaban la fertilidad de los valles montañosos para sostener cacicazgos robustos. El control de los caciques se manifestaba en la producción de bienes de prestigio como los dúos o taburetes, y en su capacidad de entrar en trances rituales para predecir el futuro de la comunidad. En contraste, las pequeñas Antillas presentaban una organización más tribal e igualitaria, donde el prestigio de los líderes callinagos dependía del valor individual en combate y de la propiedad de grandes canoas para incursiones bélicas. A pesar de estas variaciones, existía un hilo conductor en toda la región, una cosmología donde lo lejano era sinónimo de lo sagrado. Los objetos traídos de tierras distantes no eran simples mercancías, sino fragmentos de poder espiritual que otorgaban a los jefes la autoridad necesaria para gobernar un mundo donde el comercio, la guerra y los dioses eran inseparables. Si pasamos de las jefaturas del Caribe a la región de los Andes, nos encontramos con un entorno de desafíos geográficos extremos. Montañas que desafían el cielo, noches gélidas y desiertos cuya aridez superaba cualquier paisaje conocido por los europeos de la época. Resulta paradójico que la mayor densidad de población no se encontrara en los valles bajos, sino en altitudes sumamente elevadas como el altiplano que rodea al lago Titicaca. Para sobrevivir en este mosaico de climas, los pueblos andinos desarrollaron una ingeniería de la vida sin igual. Cultivos como la papa, el tarwi y la quinoa fueron adaptados a la altitud, mientras que la hoja de coca se convirtió en un elemento esencial para la resistencia física y el ritual. Más asombrosa aún fue su tecnología de preservación. Aprovecharon las heladas nocturnas y el sol diurno de la puna para deshidratar alimentos, creando el cuño y el charqui. Estos productos ligeros y de conservación casi indefinida permitieron a las sociedades andinas vencer el fantasma de la hambruna y movilizar ejércitos a través de distancias inmensas. Esta capacidad de supervivencia se articuló a través de un modelo organizativo único, el archipiélago vertical. Las sociedades andinas no buscaban dominar territorios continuos, sino que aseguraban el acceso a diversos niveles ecológicos para lograr una autosuficiencia total. Imagine un grupo étnico con su núcleo de población en las tierras altas, que enviaba colonos llamados Mi'kmaq a establecer islas productivas en valles bajos o zonas costeras. Allí obtenían maíz, algodón o madera, recursos que el frío del altiplano les negaba. Este sistema permitía que las familias llenaran sus graneros sin depender de un mercado externo,
manteniendo siempre la lealtad y los vínculos de parentesco con su núcleo original. En la base de este orden social se encontraba el Ayllu, un núcleo de parientes que poseía las tierras de forma colectiva y las distribuía según las necesidades de cada familia. La vida en el Ayllu estaba regida por un dualismo casi universal, dividiendo a las comunidades en mitades superior e inferior, conocidas como Anan y Urin. Al frente de estas estructuras se hallaban los curacas, señores étnicos que actuaban como mediadores entre el pueblo y el Estado. Su autoridad no era absoluta, sino que descansaba en un equilibrio de reciprocidad. Los miembros de la IYU trabajaban las tierras del curaca y este, en correspondencia, debía organizar festejos, distribuir bienes y velar por la comunidad en tiempos de escasez. El estado inca o Tahuantinsuyo llevó esta lógica andina a su máxima escala. A diferencia de otros imperios, los incas solían ejercer un gobierno indirecto, respetando las estructuras de los grupos conquistados siempre que estos cumplieran con sus obligaciones. Cabe resaltar que en este mundo no existía el tributo en especie. El súbdito no entregaba productos, sino su tiempo y energía a través de la mita o la mit'a. Durante su turno de trabajo, ya fuera en el ejército, en la construcción de caminos o labrando las tierras del soberano, el Estado asumía la responsabilidad de proporcionar alimento, herramientas y chicha. Para gestionar este vasto sistema de prestaciones, los administradores empleaban el quipu, un sofisticado registro de cuerdas anudadas que permitía llevar censos y cuentas con una precisión que asombró a los primeros cronistas. Hacia las estepas finales del imperio, comenzaron a surgir grupos que rompieron los vínculos tradicionales con sus comunidades de origen. Los llanas, individuos dependientes que servían directamente al monarca como artesanos o pastores, y los agyas, mujeres elegidas para la producción textil y ritual, representaron una transición hacia nuevas formas de servicio estatal. Aunque el Tahuantinsuyo colapsó de forma estrepitosa tras la captura de Atahualpa en Cajamarca, los cimientos de la civilización andina, especialmente el modelo de complementariedad ecológica y la organización de la IYU, demostraron una resiliencia notable, sobreviviendo de forma fragmentada en medio de las transformaciones radicales que trajo consigo el nuevo orden colonial. Si pasamos de la rígida estructura estatal del Tahuantinsuyo hacia las regiones meridionales del continente, el panorama se transforma en una red de sociedades cuya adaptación al entorno dictó formas de vida radicalmente distintas. En los Andes meridionales, que comprendían el sur de las actuales Bolivia y Perú, junto con el noroeste argentino y gran parte de Chile, la geografía impuso una organización basada en la complementariedad. Sociedades como los aymaras, atacameños y diaguitas mantuvieron un sistema de organización dual, dividiendo sus valles en una mitad superior vinculada a la montaña y una inferior volcada hacia la costa. Mientras los grupos del interior combinaban la agricultura con la ganadería de camélidos en el litoral, grupos como los changos practicaban un nomadismo del mar, demostrando que la supervivencia dependía de la integración de diversos nichos ecológicos. Hacia las periferias suborientales, en zonas de los actuales Tucumán y Córdoba, convivieron sociedades sedentarias como los tonocotes, con grupos de cazadores recolectores guerreros como los lules. Esta dinámica de tensión y saqueo era común en las fronteras de los mundos agrícolas. Más al sur, desde el valle del Aconcagua hasta las islas de Chiloé, el territorio estaba bajo la égida de los mapuches y peunches. Su organización política no conocía el mando centralizado. Se basaba en el levo, una unidad de linajes donde los señores hereditarios ejercían un poder que dependía exclusivamente de su prestigio y capacidad de convicción.
los líderes no ordenaban, sino que persuadían, manteniendo la cohesión de un pueblo que practicaba la agricultura de tala y roza en medio de bosques densos. En la región del Chaco y el litoral fluvial, el escenario estuvo marcado por las migraciones de grupos de origen amazónico. Los guaraníes de estirpe tupí se consolidaron como agricultores sedentarios de maíz y mandioca, extendiendo su lengua e influencia por los sistemas de los ríos Paraná y Paraguay. En contraste, el Gran Chaco, en el Gran Chaco más bien, convivían sociedades estratificadas como los chañé, que habitaban grandes aldeas circulares y poseían una división de clases casi señorial, con grupos de cazadores-recolectores guaycurúes, como los avipones y baya. Estos últimos, tras el contacto con los europeos, se transformarían en formidables sociedades ecuestres, reforzando su dominio sobre los pueblos agricultores vecinos mediante una movilidad táctica superior. Al descender hacia la Pampa, la Patagonia y el extremo austral, las condiciones ambientales cerraron las puertas a la agricultura, obligando a los pueblos a una dependencia absoluta de la caza y la pesca. Bandas nómadas como los tehuelches y querandíes recorrían las llanuras persiguiendo guanacos y avestruces, mientras que en la Tierra del Fuego los Selknam mantenían tradiciones ancestrales centradas en la caza menor. En el archipiélago austral, los alacalufes y yaganes habitaban un mundo de agua. Eran nómadas del mar que vivían en canoas y basaban su dieta en mamíferos marinos. Pese a su aparente simplicidad social, poseían un mundo espiritual denso, regido por el chamanismo y complejos ritos de iniciación como el cloquetén, que marcaban el paso a la vida adulta. Cabe preguntarse por qué, mientras los grandes imperios cayeron en pocos años, estas sociedades de las periferias lograron resistir durante siglos. La respuesta reside precisamente en su falta de un mando centralizado. La caída de un inca significaba la rendición de un estado, pero en el cono sur, los españoles se enfrentaron a una miríada de grupos móviles cuya resistencia no tenía un corazón único que atravesar. Los araucanos en particular adaptaron las tácticas de guerra europeas y el uso del caballo como una eficacia que frenó el avance colonial durante generaciones. Sin embargo, el destino final de la mayoría de estos pueblos no se decidió en el campo de batalla, sino en el colapso biológico provocado por las enfermedades europeas y la paulatina pérdida de sus territorios ante la expansión de la economía pastoril, un proceso que desarticuló irremediablemente sus formas de vida milenarias. Ahora, después de analizar la resistencia en el extremo sur, es preciso dirigir la mirada hacia la vasta geografía de lo que hoy es Brasil, donde en el año 1500 habitaban centenares de tribus distribuidas en 4 grandes troncos lingüísticos. El grupo con el que los europeos entablaron un contacto más inmediato fue el de los tupi guaraníes, quienes dominaban casi la totalidad del litoral atlántico y la orilla sur del río Amazonas. En el interior, sobre la extensa meseta central, se asentaban los G, sociedades que a diferencia de sus vecinos costeros, no utilizaban canoas ni sabían nadar, pero eran reconocidos como corredores excepcionales. Hacia el norte y el Bajo Amazonas, la agresividad de los caribes contrastaba con la presencia de los aruac en los ríos Negro y Orinoco, conformando un mapa humano de una diversidad que incluía también a grupos completamente aislados como los Nambiquara en Rondonia, quienes preservaban modos de vida que parecían detenidos en el tiempo. A diferencia de las estructuras andinas, los habitantes de las selvas y mesetas brasileñas carecían de animales domésticos para el transporte, lo que cerró cualquier posibilidad de desarrollo del pastoreo. Esta ausencia de grandes herbívoros, sumada a la fragilidad de los suelos selváticos, obligaba a practicar una agricultura de arroza que condenaba a las aldeas a la temporalidad.
Imagine, poblaciones enteras en constante movimiento, trasladando sus asentamientos cada vez que la tierra agotaba su fertilidad. Su subsistencia era un ejercicio de equilibrio entre el cultivo de mandioca y maíz, la caza y la pesca. En el Amazonas, sin embargo, la ingeniosidad humana alcanzó cotas sorprendentes con grupos como los Omagua, quienes desarrollaron técnicas de acuicultura avanzada, criando tortugas en corrales junto a sus viviendas para asegurar una fuente constante de proteína. La vida social se organizaba en comunidades mayoritariamente igualitarias que residían en grandes casas comunales llamadas malocas, dispuestas alrededor de una plaza central y protegidas por sólidas empalizadas más bien. Mientras los hombres se consagraban a la guerra, la caza y la limpieza del bosque, las mujeres sostenían la base agrícola y el cuidado del hogar. Pese a que los primeros cronistas europeos solían calificar a estos grupos de forma despectiva, no pudieron ocultar su asombro ante la sofisticación de su arte. La plumaria de los Bororo y las pinturas corporales con urucum y genipa revelaban una sensibilidad estética profunda, al igual que la cerámica omagua, cuya complejidad técnica desafiaba las nociones de primitivismo que los colonizadores intentaron imponer. Cabe preguntarse cómo una sociedad que vivía en armonía interna podía estar al mismo tiempo tan obsesionada con el conflicto externo. La guerra no se libraba por la conquista de territorios ni por el saqueo de bienes, sino por el prestigio individual que otorgaba la captura del enemigo. Esto derivaba en un complejo ritual de antropofagia. Los prisioneros eran tratados con un respeto paradójico, alimentados durante meses e integrados temporalmente a la comunidad antes de su ejecución ceremonial. En estas citas rituales, la tribu consumía su carne no por hambre, sino como un acto trascendental para absorber la fuerza espiritual del adversario. Este universo simbólico era mediado por los pagués o chamanes, quienes, entre el humo del tabaco y el sonido de las maracas, actuaban como puentes entre la aldea y un mundo poblado por espíritus. Sin embargo, este mundo de guerreros y profetas se desmoronó ante el impacto de un enemigo invisible. La llegada de los europeos desató una catástrofe demográfica sin precedentes en la historia de Iberoamérica. El aislamiento milenario de estas tribus las dejó indefensas ante la viruela, el sarampión y la gripe, patógenos que viajaban más rápido que los propios colonos, diezmando poblaciones enteras incluso antes del contacto físico. A la tragedia biológica se sumó la ambición económica. La expansión de las plantaciones de azúcar exigió una mano de obra que los colonos obtuvieron mediante la esclavización masiva de los nativos. Aunque se estima que en 1500 la población brasileña oscilaba entre los 2,4 y los 5 millones de habitantes, la gran mayoría de estas culturas desaparecieron en menos de un siglo, dejando apenas rastro de su antigua gloria en medio del avance de la estructura colonial. ¿Ok? Sí. Mm. Si pasamos del mundo fragmentado de las selmas amazónicas a la península ibérica de finales del siglo XV, comprenderemos que la irrupción europea en el continente no fue un evento fortuito, sino la prolongación de una tradición de frontera forjada durante siglos de reconquista. Para el castellano de la época, conquistar no era solo invadir, era poblar, explotar y sobre todo expandir la fe. Este modelo medieval, basado en la búsqueda de botín y honor, se fusionó con una revolución técnica que combinó la náutica del Mediterráneo con la del Atlántico, dando vida a la carabela y a instrumentos de navegación astronómica como el astrolabio. El marco legal de esta expansión fue la capitulación, un contrato donde la corona delegaba los riesgos en el individuo a cambio de soberanía, una fórmula que permitió a una nación con recursos limitados proyectarse sobre un océano desconocido. Antes de la caída de los grandes imperios continentales,
La isla de la Española funcionó como el laboratorio de colonización de Iberoamérica. Inicialmente, se intentó replicar el modelo portugués de la factoría, un centro de intercambio comercial puro, pero la escasez de oro obligó a una transición hacia el asentamiento forzoso. Fue Nicolás de Obando quien a partir de 1502 sentó las bases institucionales al reconstruir Santo Domingo bajo un trazado en cuadrícula, que se convertiría en el estándar urbano del Nuevo Mundo y al formalizar el sistema de la encomienda. No obstante, este periodo inicial estuvo marcado por una catástrofe demográfica que ya mencionamos sin precedentes y creo que todos conocemos. En apenas 2 décadas, la población nativa fue aniquilada por la guerra, los trabajos extenuantes y los patógenos europeos. Este colapso obligó a los españoles a buscar mano de obra en otras islas y en tierra firme, impulsando la expansión hacia el continente. Entre 1519 y el 40, el avance español se irradió desde las Antillas en dos grandes arcos que apuntaron al corazón de México y Perú. Resulta fascinante observar cómo un puñado de hombres logró desarticular estructuras estatales tan vastas. En México, Hernán Cortés no actuó como un invasor solitario, sino como un catalizador de las tensiones internas, aliándose con pueblos como los tlaxcaltecas que veían en el recién llegado una oportunidad para sacudirse el dominio mexica. En los Andes, Francisco Pizarro replicó esta estrategia al explotar la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Cabe preguntarse si la tecnología del acero y el caballo fue el factor decisivo. Aunque otorgaron una ventaja psicológica y táctica inicial, la verdadera vanguardia de la conquista fue biológica. La viruela barrió el continente incluso antes de que los soldados pusieran un pie en muchas regiones, minando la resistencia física y moral de las sociedades locales. A medida que el humo de las batallas se disipaba, el control de las nuevas tierras comenzó a pasar de las manos de los soldados a las de los burócratas. Hacia mediados del siglo XVI, la corona, temerosa de que los conquistadores se convirtieran en una aristocracia feudal independiente, comenzó a limitar el poder de los encomenderos. Las leyes nuevas de 1542 fueron un hito en este proceso, pues buscaron abolir la esclavitud indígena y centralizar la administración de justicia a través de las audiencias. La designación de virreyes marcó la consolidación definitiva del poder real sobre el ímpetu privado de los primeros años. De forma paralela, la llamada conquista espiritual fue liderada por órdenes mendicantes que soñaban con restaurar un cristianismo primitivo, aunque con el tiempo esa labor derivó en una tutela administrativa sobre las comunidades indígenas. Para mediados de la centuria, el paisaje de Iberoamérica se había transformado en una civilización esencialmente urbana. Las ciudades funcionaban como centros de control administrativo y religioso, desde donde un puñado de grandes propietarios y funcionarios reales gobernaban el mundo rural. Así, lo que comenzó como una incursión de frontera en busca de metales preciosos, terminó por consolidarse en una estructura institucional centralizada que definiría el destino del continente durante los siglos siguientes. Mm, mm. Si pasamos de la consolidación administrativa de los burócratas a la vivencia íntima de las poblaciones locales, descubrimos que para los habitantes de Iberoamérica, la irrupción europea no fue un simple cambio de gobierno, sino una catástrofe cósmica. Imagine la escena. Años antes de la llegada de las naves españolas, tanto en México como en los Andes, la atmósfera se cargó de presagios. Columnas de fuego en el cielo, incendios inexplicables de templos y el paso de cometas fueron interpretadas como el vaticinio del fin de una era. Esta carga simbólica facilitó que inicialmente los invasores fueran confundidos con deidades que regresaban como Quetzalcóatl o Viracocha. Sin embargo, esta percepción se desvaneció pronto ante la voracidad de los recién llegados por los metales preciosos. Para el pensamiento indígena, la derrota militar significaba algo mucho más profundo que la pérdida de la libertad. Era la muerte de sus dioses. En Tenochtitlán,
El silencio tras la caída de la ciudad marcó el fin del reino del sol, sumiendo a los supervivientes en un vacío existencial donde la vida carecía de propósito sagrado. Esta crisis espiritual fue acompañada por un hundimiento demográfico sin precedentes en la historia de la humanidad. Las cifras son estremecedoras. En el México Central, una población que rondaba los 25 millones en 1519 se redujo apenas 1.9 hacia 1580. En la región andina, el descenso fue igualmente dramático. Aunque la violencia de la guerra y los trabajos forzados cobraron miles de vidas, la vanguardia de esta mortandad fueron definitivamente los microbios, como vimos con Jared Diamond. Patógenos como la viruela y el sarampión actuaron sobre cuerpos carentes de defensas biológicas, desarticulando familias y comunidades enteras. Por el hecho de que en América no se había convivido con cerdos y otra serie de animales que habían generado a lo largo del tiempo unas defensas en los europeos. Es decir, los europeos ya habían pagado su cuota de mortandad de convivir con ese tipo de animales, solo que la cuota la fueron pagando con el pasar del tiempo y en América fue como de golpe. Cabe preguntarse cómo afectó esto a la estructura social. El resultado fue una fragmentación del poder, obviamente. Mientras algunos curacas de rango intermedio lograron prosperar al colaborar con el sistema tributario español, otros señores perdieron sus privilegios y surgió una clase de individuos desvinculados de sus comunidades originales, como los yanaconas, que buscaron refugio y sustento sirviendo directamente a los nuevos amos. La economía también sufrió una transformación radical que fracturó los principios de reciprocidad y redistribución que habían regido la vida andina y mesoamericana durante siglos. El intercambio mutuo fue reemplazado por un tributo unilateral y desequilibrado. Los indios fueron integrados a la fuerza en una economía de mercado, obligados a trabajar en las profundidades de minas de plata como las de Potosí y a pagar impuestos en moneda. Esta ruptura de las normas tradicionales provocó fenómenos sociales dolorosos, como la propagación del alcoholismo, que en la época prehispánica estaba estrictamente regulado por el ritual. El vino y el pulque se transformaron en válvulas de escape frente a una realidad trágica que muchos ya no deseaban habitar, reflejada también en una drástica caída de la tasa de natalidad y desvivimientos colectivos. A pesar de este panorama desolador, la tradición demostró una resiliencia asombrosa. Dentro de los márgenes del Ayllu y el Calpulli, las comunidades mantuvieron sus lenguas, vestimentas y sistemas de ayuda mutua. En el ámbito espiritual, la imposición del cristianismo dio lugar a un sincretismo profundo. Los antiguos cultos a los huacas no desaparecieron, sino que se ocultaron tras la iconografía de los santos católicos, manteniendo viva una cosmovisión que se negaba a morir. Un ejemplo fascinante de esta resistencia cultural es la obra de Guamán Poma de Ayala, quien utilizó las herramientas de la escritura y el dibujo occidental para denunciar los abusos, pero siempre bajo una lógica de pensamiento andino que situaba a Cusco como el centro inamovible del universo. En las fronteras donde el control estatal no lograba sentarse, grupos como los chichimecas y los araucanos llevaron la resistencia al campo de batalla, adaptando el uso del caballo y las tácticas europeas para frenar durante siglos el avance de la estructura colonial, demostrando que incluso en el caso de esos imperios, el espíritu de autonomía permanecía latente. Si pasamos del trauma de la conquista en los Andes a la costa atlántica, observamos que la expansión de Portugal hacia el este de Iberoamérica no fue un acto de improvisación, sino el resultado de un siglo de experimentación en el Océano Atlántico. Antes de acertarse en Brasil, los portugueses habían perfeccionado dos modelos. El de las islas, basado en la donación de tierras para el cultivo de azúcar, y el africano, centrado en la feitoria o factoría, una plaza comercial fortificada. Tras el arribo de Pedro Álvarez Cabral en 1500,
Brasil fue tratado inicialmente bajo este último esquema. Durante los primeros 30 años, el interés se limitó a la extracción del palo Brasil mediante el trueque con los indígenas. Sin embargo, la presencia de comerciantes franceses en las costas obligó a la corona a cambiar de estrategia. Para no perder el territorio, Portugal debía poblarlo de forma efectiva. Igual si quieren profundizar en la historia de Brasil, por lo menos la económica, ya hay un videito de ello. También hay un video de Brasil en cuanto a cómo se convirtió en potencia agrícola por lo menos. Y pues lo mismo he estado haciendo con la historia de Chile, la de Perú, la de Colombia, en fin. Puedo hablar de... Para financiar esta colonización, sin agotar las arcas reales, el rey Juan III dividió la costa en 15 inmensos lotes cedidos a 12 capitanes donatarios. Estos hombres recibían poderes casi absolutos, incluyendo jurisdicción criminal y el derecho a fundar ciudades. No obstante, la realidad de la selva fue implacable. La falta de capital y la feroz resistencia de los pueblos originarios provocaron el fracaso de la mayoría de las capitanías. Solo Pernambuco y São Vicente lograron prosperar, impulsadas por la introducción de un cultivo que transformaría el paisaje, la caña de azúcar. Y voy a hacer un video sobre la caña de azúcar en Brasil, aunque ya he hablado mucho del azúcar, pero cada país tiene sus particularidades. Este auge económico tuvo un costo humano inmediato. La necesidad de mano de obra para los ingenios llevó a la esclavización masiva de los tupíes, destruyendo las relaciones de intercambio amistoso y sumiendo a la colonia en un estado de guerra permanente. En 1549, la corona decidió centralizar el mando nombrando a Tomé de Sousa como primer gobernador general en Bahía. Con él llegaron los jesuitas, liderados por Manuel de Nóbrega, quienes introdujeron el sistema de aldeas. Estas misiones buscaban concentrar y pacificar a los indios para su conversión, pero también los dejaron vulnerables. Entre el 62 y el 63, las epidemias de viruela y gripa traídas por los colonos diezmaron hasta la mitad de la población nativa en las zonas bajo control portugués. Cabe preguntarse si esto detuvo el avance colonial. Al contrario, la debilidad biológica de los indígenas facilitó el control militar, permitiendo incluso la expulsión definitiva de los franceses que habían intentado establecerse en la bahía de Guanabara. Menor población, más fácil imponer un sistema. Más si no tienen los ánimos muy arriba por el desvivimiento de sus familiares. Hacia el año 1580, Brasil había superado su fase de incertidumbre para convertirse en una potencia azucarera. El número de ingenios se duplicó en apenas 15 años, consolidando a Pernambuco como la región más rica de la colonia. Sin embargo, la estructura social estaba mutando de forma radical. Debido al colapso demográfico de los indígenas y a las presiones de los jesuitas contra su esclavitud, los colonos comenzaron a importar esclavos africanos de forma masiva. Para finales del siglo XVI, estos hombres y mujeres ya constituían el motor vital de los ingenios. Se consolidó así la figura del sector de ingenio, una élite rural que regía sobre una sociedad profundamente jerarquizada, donde la riqueza y el poder emanan directamente de la posesión de la tierra y de la fuerza de trabajo forzada. Y bueno, ya está aquí el video del día de hoy. Este video lo hago basado, bueno, la idea me surgió fue de la obra de Leslie Bellet, que publicó como 15 tomos de la historia de América Latina. Entonces, la base es el primer tomo, que es de historia de América Latina, que habla sobre la América colonial, la América precolombina y la conquista. Obviamente corregí algunos aspectos y complementé algunas cosas de Leslie Bellet. Posiblemente hagan algunas cosas que quizá alguno piense que no corregí, pero bueno, yo corrijo hasta donde pueda. Evidentemente yo no conozco pues todo lo que se ha escrito de América Latina o
Hispanoamérica o Iberoamérica, ya que a muchos no les gusta el término de América Latina. Así que, como les digo, esto va a ser una serie. Eh, la base va a ser Leslie Bethel sobre todo. Entonces vamos a hacer como unos 23 videos. Este va a ser el cuarto. Así que si tienen un libro que pueda complementar lo que ya he hecho, lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos luego.